Ahora que Tejo está cumpliendo un mes desde su salida en Valorant, tenemos que aceptar que Riot finalmente lo ha logrado. Y es que en comparación con la salida de Vice y sus otros grandes fracasos y pequeños éxitos, finalmente logró cambiar el metajuego de forma importante. Y en combinación con todos los cambios y ajustes a todos los agentes durante 2024, los torneos de la BCT son ahora mucho más entretenidos que nunca, dejando atrás las mismas composiciones espejo y recicladas que veías en todos los mapas. Seguramente ya te habrás dado cuenta de cómo las composiciones solían girar alrededor de la utilidad de un superagente obligado como podía ser Viper antes de sus múltiples nerfs y otras menciones honoríficas como Sky, Chamber y Astra, entre otros agentes ya jubilados. Pero este 2025, el equipo de balance de Riot cocinó durísimo y agentes como Vice, que vieron casi nula aparición desde su salida, logró convertirse mágicamente en una agente obligada dentro de todas las regiones. Y ni hablar del montón de partidas en las que Tejo ya ha aparecido en este inicio de los torneos. ¿Y cómo lo logró Riot? Si antes de Tejo, los últimos 4 lanzamientos de agentes parecían brillantes de lejos, pero viéndolos de cerca, iluminaban lo mismo que un píxel muerto. Y así como tu amigo el espantaviejas, Riot nos estuvo ofreciendo cosas raras e inquietantes, que los últimos agentes no dejaban claro el lugar que ocuparían, y sus utilidades eran demasiado tibias y cuestionables antes de sus respectivos buffs. Pero este 2025, el equipo de desarrollo finalmente se dio cuenta de que un juego muerto no puede vender skins, y de que si seguíamos perdiendo jugadores, la comunidad de este Skin Simulator, al que casualmente llamamos Valorant, estaría muy deprimida si el juego se muere antes de ver el pack de armas Kuronami 2.0. Porque obvio sacar skins es contenido, ¿no? Sarcasmo. Pero ya, que según las Sagradas Escrituras y manual para revivir un free to play, el tiempo de sacar algo increíblemente roto y obsceno había llegado este 2025. Era tiempo de que la comunidad recibiera algo que genuinamente les emocione. Y es que el juego ha estado razonablemente estancado desde junio de 2023, fecha en que salió mi panecito noruego, Deathlock, y posteriormente vino ISO. Ambos una gran decepción en sus lanzamientos, la verdad. Después fuimos bendecidos con mi cajita de botín Clove y luego con violencia y sexo en exceso, mejor conocida como Vice. Hasta llegar al día de hoy, en que un parcero pintó una nueva línea que superó a todas las expectativas y ya es hasta un instapick en los torneos. ¿Y por qué afirmo con tanta vehemencia que el juego estuvo estancado? Si consideramos que los únicos verdaderos cambios en el contenido son los agentes y los mapas nuevos que salen, resulta lógico que los agentes son la pieza más fundamental y nucleica del contenido de Valorant. También es el que mantiene el interés de la comunidad y que da de comer a los creadores del Rule 34 y al Bogart cada que puede sacar una nueva review, evitando así que el ecosistema se vuelva demasiado repetitivo. Y dado que de los anteriores 4, solamente Clove logró mantenerse como un controlador constante y con un pick rate inesperadamente elevado, es normal preguntarse qué hace que un agente sea bueno para Rankeds y malo para los torneos de la BCT, porque irónicamente, de esos mismos 4, solamente Clove aparece poquísimo en torneos. El hecho de que los agentes nuevos salgan malos o aburridos también es algo muy grave para el ecosistema del juego y algo que atenta directamente contra su supervivencia, dado que si tenemos en cuenta la enorme cantidad de meses que el metajuego del competitivo y las rankeds se estancaron desde el lanzamiento de Deathlock, es un evento natural que para diciembre de 2024 muchísimos creadores de contenido ya habían compartido su desgaste en redes e incluso anunciaron su retiro del juego. Algunos otros menos dramáticos comenzaron a afirmar que Valorant ya estaba en sus últimas y que lejos estaban los días en que el juego generaría un nivel de hype comparable al de sus primeros años, lo que nos lleva de regreso al punto inicial de este video, cuando hablamos del lanzamiento de Tejo, porque antes de lanzar al Thanos colombiano, Riot estaba consciente de que había cocinado algo muy exótico con Vice, y que esa misma fórmula no sería buena para cualquier jugador, ya que solo ciertas composiciones muy concretas pueden sacarle todo su jugo morado, y tal como se habrán dado cuenta, los agentes demasiado complicados y de nicho son un recipiente para que solo los jugadores más experimentados les encuentren uso, lo que termina reflejado en los pick rates globales de varios agentes que son obligados en torneos pero que ven nulas partidas en las rankeds. Nuevamente, agentes como Clove sobresalen porque son más divertidos y encima extremadamente fáciles de usar, lo que los convierte en los favoritos instantáneos de toda la comunidad, ya que a muchos ni siquiera les importa su viabilidad en torneos internacionales. Así que resulta natural que la gente de Riot comprendiera esto e hiciera un giro de timón hacia la cosa que más disfrutamos
estamos en la comunidad, experimentando con un agente muy poderoso, fácil de usar y que encima te regala la cosa más divertida y rota que puede existir en el juego, la cual es obtener eliminaciones con el mínimo esfuerzo. Y digo mínimo porque aceptémoslo, 2 mollies que se lanzan como los humos de Brimstone en zonas amplias que generan hasta 210 de daño en 3 pulsadas son una barbaridad y son también la más grande traición a la fórmula de Valorant y a la promesa de que el gunplay va antes que las habilidades. Nos habían prometido que nunca las habilidades serían para obtener eliminaciones y solo un método para facilitar los duelos. Supongo que esa fue otra promesa que se va a la mierda junto al sistema de repeticiones que seguro saldrá en 2027. Y aunque las main race están bailando samba y comiendo rodizio mientras me escuchan hablar sobre cosas básicas que hacen más daño que el close friends de Instagram de mi ex, los agentes que te pueden sacar eliminaciones constantes solo con una utilidad básica se pueden contar con los dedos de una sola mano. Básicamente, solo tenemos a Breach, Gecko y Raze, ya que las mollies son lentas para eliminarte y las habilidades finales que te dan armas entran en una categoría muy aparte. Y aunque el martillo del alba de Brimstone es peligrosísimo, sigue costando muchos puntos y te da bastante tiempo para escapar de él, por lo que no se comparan al hecho de que Tejo tenga 2 habilidades para exterminar a todo lo que está a su paso. La existencia de Tejo es un mensaje de la gente de Riot para que nos vayamos preparando este año que entra. Es literalmente un te jodiste porque los agentes con roles y habilidades fusionadas no dejarán de salir y muy seguramente veremos utilidades más arriesgadas y transgresoras. Suena de terror, pero esto es exactamente lo que la comunidad necesitaba y llevaba pidiendo a gritos durante tanto tiempo. Porque a pesar de que las metas de Chamber y Astra eran una pelea en la que todos querían jugar al mismo pinche agente, no teníamos la variedad ni el metajuego que tenemos ahora, en el que puedes elegir a casi cualquier agente y hacerlo funcionar en una mayor cantidad de mapas. Está claro que a la gente le maman los agentes sencillos y que te permiten obtener eliminaciones sin mucho esfuerzo. Basta con ver el pick rate y win rate de Cloud. Todos sabemos que nadie quiere jugar controlador, pero si le das a la comunidad un controlador que pueda tomar decisiones estúpidas y buscar duelos innecesarios, todos vamos a ser felices. Y aunque Cloud también es curiosamente una contradicción a la identidad de un controlador, en el fondo es una victoria absoluta para todos. Que cualquier jugador prefiere siquiera una Cloud en el equipo a no llevar a nadie con humos. Mi único problema con Vice como agente de bloqueo y control es que su utilidad es bastante fácil de burlar y abrumar si tu equipo no sabe cómo respaldarte en la defensa. En diversos mapas tiene setups bastante fuertes como C de Lotus en los que me parece simplemente impasable. Y aunque no es tan flexible y a algunos sitios no se le dan tan bien, es buenísima para aislar enfrentamientos y retrasar el avance agresivo en cualquier entrada por sus enredaderas. Encima, ahora es mucho más útil en las rondas de ataque desde que le bufearon la velocidad a su flash, algo que las main Deadlock todavía sufren, ya que su utilidad no puede protegerte bien las espaldas y no encuentra mucho uso en los ataques. En la review de Agente de Vice ya hablamos a detalle sobre todas sus habilidades y recursos por si quieren verlo terminando este video. Y es que Vice sigue siendo una de las agentes menos utilizadas del juego, pero su porcentaje de victorias subió en un 6% desde su salida. Tal parece que el pequeño ajuste que recibió bastó para elevarla lo suficiente para que no pares de verla en mapas como Vine, Lotus, Abyss e incluso Pearl. Algunas ocasiones más locas se le ha jugado en conjunto con una Deadlock para crear algunas de las defensas más opresivas de la perra historia. Si eres un veterano de este juego, seguramente te preguntarás, ¿qué ha pasado con Cypher y Killjoy? No debemos olvidar cómo Riot decidió nerfear sus cables y la Ultimate del Calvo, una utilidad que sembró terror a lo largo de todo el 2024 y que hizo del Calvo un agente bastante obligado en casi todos los mapas, creando un metajuego demasiado tedioso y aburrido en que invertías demasiado tiempo tratando de evitar su sitio, mientras que los main Killjoy, bueno, nosotros simplemente no hemos comido bien en mucho tiempo. La meta de los centinelas anti-lurk ya está llegando a su fin, y dado que Killjoy también queda completamente obsoleta contra la utilidad de Tejo, es bastante lógico que los nuevos centinelas tengan una mayor relevancia para tener avances de formas más efectivas y mandar a todo un equipo a la mierda cuando quieran meterse en sus zonas. Piénsalo, ahora que las composiciones dejaron de llevar más de un duelista o priorizar los entries kamikazes, ¿no crees que ahora es mejor tener un control más amplio de los sitios en lugar de proteger una sola entrada con un cable o una torreta?
Vice nunca fue una mala gente, simplemente era una incomprendida y enviada del futuro. Y aunque tampoco podemos ignorar cómo los ajustes a otros agentes impulsaron su ascenso, tenemos que estar conscientes que los equipos también encontraron la forma correcta de comenzar a abusar de los dobles roles. Ahora vemos dobles centinelas, dobles controladores, dobles iniciadores, y esto es gracias a la mezcla de roles y utilidades de los agentes que hacen que sus conceptos abarquen más tipos de jugadas, lo que al mismo tiempo genera micros más poderosas que pueden ayudar en el macrojuego de toda la partida. Tejo deja muy en claro todo esto que digo, porque tanto te limpia una zona como Soba, como te habilita con un stun al estilo de Breach, y purga espacios del mapa con mayor facilidad. Esto lo has visto también durante mucho tiempo con Viper, y su función secundaria como centinela. También tenemos combinaciones entre Astra y Omen, que permiten separar muchísimos puntos del mapa, al mismo tiempo que la Astra se enfoca en aturdir y habilitar puntos muy concretos con toda su utilidad, mientras el Omen también toma posiciones ofensivas y aprovecha su flash mamadísima para un montón de situaciones. Y es que para comparar a Tejo y Vice en esta nueva meta, se tiene que hacer contemplando el impacto de todos los cambios que Riot ha implementado para llevarnos hasta este punto, ya que las utilidades de los primeros agentes no son tan flexibles y solo cumplen con un rol muy específico, mientras que una centinela como Vice cuenta con la capacidad absurda de habilitarse sola con su pequeña flash, una pequeña destructora que detiene a más gente que solo llevarte una pistolota, hacer una baja y luego salir huyendo como Chamber. Dos objetivos completamente diferentes y con posicionamientos distintos, pero en los que Vice puede tener un mayor impacto sin exponer tanto el cuerpo. Además, piensa que mientras un cable de Cypher te para uno, un muro metálico inquebrantable infunde mayor respeto. Por último, tenemos que las composiciones del tipo Dive o Entry ya son una antigüedad y un recuerdo del pasado, una reminiscencia del 2022 y 2023 en la que todo consistía en habilitar a una Jet o Raze para que te tomen el espacio, mientras que agentes como Vice y Tejo han convertido el juego en otro minijuego conocido como el piso es lava. Y es que la cantidad de castigo que puedes ejercer en el mapa sin tener que exponerte demasiado es absurda, por lo que ya no hay ningún espacio seguro en el cual pararte una vez que te metes en el sitio. Imagina clavarte solo y comer tanta utilidad. Es por eso que la meta ha tomado otro giro. No existe una defensa más insufrible y horrible que jugar contra un Astra, Breach y Tejo en una misma composición, ya que la cantidad de utilidad que pueden tirarte es demasiada y ningún centinela puede aguantar tanto castigo, por lo que el objetivo de estas nuevas composiciones es abrumar a la defensa y obligarte a jugar más agresivo si no quieres perder el sitio cuando te caiga hasta el cielo encima. Y considerando que Cypher no puede hacer semejante cosa con sus cables, la Vice y Deadlock hacen mucho más sentido con sus combos. Aunque el lanzamiento de Tejo ha sido mucho más impresionante que el de Vice, Riot revolucionó el juego al incluirle un dron limpiador en su kit, un recurso que hace de Skye y a Soba dos agentes muy poderosos, pero que aquí en cambio le pones un maldito detector y encima supresor de zona que tiene la misma movilidad que el perro de Skye. No bueno. A Riot se le quemaron los pancakes con esta madre. Sumado a los misiles y la ultimate de Tejo, es más que suficiente para jubilar a Soba de un montón de mapas. Y lo mismo a Skye, a quien ya deberían regresarle la flash recargable. Los desarrolladores lo pensaron muy bien con Tejo, que a Breach no lo ves tanto en todos los mapas porque no genera ningún tipo de información con su utilidad. El juego tampoco necesitaba de otro Cypher cuando crearon a Vice, ni tampoco necesitaba de otro Breach o Soba cuando crearon a Tejo, por lo que ambos agentes consiguen rellenar espacios interesantes en el aspecto macro del juego. Tan solo mira esas composiciones en Vine que no llevan centinelas. Saben que la utilidad de Viper es lo suficientemente opresiva para defender por sí sola varios espacios, además de facilitar las rondas de ataque cuando tienes la capacidad literal de dividir un mapa por la mitad. No es de huevo llevar uno u otro rol cuando puedes optar por una estrategia más arriesgada que te entregue el control que buscas de un sitio o el otro. En este 2025, los roles de un agente y su rol solo importan hasta que miras detenidamente sus utilidades, por lo que es sano decir que Valorant ha ido construyendo un metajuego mucho más equilibrado y sano para probar nuevas formas de jugar. Un agente transgresor como Tejo está definitivamente roto y lo explicaré en mayor detalle en su revisión, pero esta pequeña traición es lo que el juego necesitaba urgentemente para motivar a regresar a muchos jugadores que pedían ver algo nuevo. Tejo es definitivamente mucho más sencillo y divertido en comparación de un agente como Vice, pero Riot nunca la abandonó ni al resto de agentes que salieron poco competentes en sus lanzamientos. Todos nos acostumbramos a este ciclo de que los nuevos agentes salgan nerfeados de entrada y que los bufean posteriormente, por lo que sorprende que finalmente, después de tantos años, regresamos a esa época dorada en la que un agente nuevo domina y se gana rapidísimo su espacio en el metajuego por lo bueno que es, justo como Chamber lo hizo alguna vez.
Estoy convencido que a partir de ahora, el rumbo del juego será uno mucho más arriesgado y al mismo tiempo más avaricioso, con la implementación de packs injustamente más caros y todo el tema de los flex que absolutamente nadie pidió. Pero bueno, dejemos que la empresa haga dinero, que esto nunca fue la beneficencia de las hermanitas de la caridad. Por lo que me gustaría saber, ¿tú qué piensas de Tejo y Vice? ¿Crees que Riot está tomando la decisión correcta con estos nuevos agentes? ¿Te gusta el cambio en el metajuego? Te leo en los comentarios y no olvides que puedes apoyar mi contenido con un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te conviertes en miembro del canal, podrás elegir un video al mes y participar en encuestas exclusivas para determinar qué tipo de contenido te gustaría ver más seguido. Por lo que si quieres involucrarte más con mi canal y su contenido, esta es tu mejor oportunidad. Te agradezco infinito por verme y me despido como siempre, deseándote un excelente día.